buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Iván. Un gusto enorme estar aquí con este auditorio. Muchísimas gracias a Megalabs por la invitación. Estuve escuchando las excelentes ponencias anteriores, a Miguel Ángel hablando. Sabes que tengo un chico con autismo, así que súper interesante todo lo que contó de microbiota. Estoy muy en el tema, así que fue muy útil. La verdad es que quería resumir en un rato que tenemos para conversar juntos qué es lo más interesante que está pasando en esta agenda de innovación, de futuro, de creatividad, ¿no? Yo soy economista, periodista, escribo en La Nación de Argentina, tengo una columna los domingos de temas de innovación y la verdad es que les cuento, nunca en mi vida me pasó lo que está pasando ahora, que es que hay una cantidad de temas enormes para tocar y esto tiene que ver con la aceleración del cambio que estamos viendo y como decía Iván hace un ratito, yo creo que buena parte de esta aceleración que estamos viendo en materia de avance tecnológico y científico tiene que ver con la biotecnología, tiene que ver con las ciencias de la vida, tiene que ver con el área, con el sector en el cual están ustedes, y esto es algo que creo realmente, y se los voy a contar en esta presentación que tenemos, y luego tenemos un rato para hacer preguntas, así que vayan pensando cosas que tienen ganas de charlar, y al final vamos a tener unos minutos para conversar y para responder las preguntas que quieran. Yo voy a empezar a compartir mi presentación, y le voy a pedir a Iván o a alguien que con audio me diga si estamos bien. Así ya me quedo tranquilo. Sebastián, ¿Estamos bien, Iván? estamos muy bien. Bárbaro, buenísimo. Se oye perfecto, se te ve muy bien. Un pequeño reflejo de la luz sobre tu anteojo nomás, pero francamente es un gusto oírte, así que estamos todos muy expectantes de oír tu charla. Me saco los anteojos, igual son de pinta nada más, así que no hay ningún problema. Como les dije también, si quieren después, más allá de este rato que tenemos juntos, los que quieran seguir la conversación por mail o en Twitter, que es la red social en la cual más estoy, aquí tienen mi dirección para seguir charlando de estos temas que realmente son tan interesantes. Todo lo que les voy a contar ahora se nutre de lo que escribo en el diario, en los libros que hago, y también de un seminario que estoy haciendo hace 3 años, que se llama Proxy, que lo hago en el Instituto Baikal, en el cual invito a personas muy interesantes a conversar sobre temas de futuro cercano. Todos los lunes tengo 1 hora y media de una entrevista grupal a expertos en inteligencia artificial, en creatividad, en vínculos, en comida, en deporte, en distintos temas, y con ellos hablamos, digamos, de un futuro cercano, ¿no? O sea, no de autos voladores, de cosas que van a pasar dentro de algunos años, sino de cuestiones que ya están ocurriendo hoy, ¿no? De alguna manera, a mí me gusta hacer referencia al término de futuro en tiempo real, y también se va a nutrir lo que vamos a hablar ahora de las notas que vengo haciendo para el diario. Esta es la última etapa que hice para la revista de La Nación, con la increíble agenda espacial, ¿no?, que estamos viendo en este 2021, que probablemente sea el año más importante para el espacio desde el año 69, ¿no?, desde el año que el hombre llegó a la Luna. Hay un historiador que seguramente ustedes conocen, probablemente el historiador más renombrado del mundo, el inglés Eric Hobsbawm, que falleció ya hace unos años, y él escribió una autobiografía que se llama Años Interesantes, ¿no? Él se refería al siglo XX, al siglo pasado, pero sin duda, digamos, yo creo que estamos viviendo hoy años todavía más interesantes. Como periodista, digamos, sin duda son interesantes para contarlos, no sabemos si tanto para vivirlos, ¿no? Esta es una frase que dice una escritora argentina llamada Mariana Enríquez, pero sin duda para contarlos y para narrar lo que está pasando, como les decía antes, es un momento único, ¿no? Es un momento único que tiene que ver con una aceleración de cambio que en su fase más obvia o más directa o más cercana tiene que ver con una aceleración de tendencias que ya se venían desplegando, ¿no?, y que la pandemia ha acelerado de una manera espectacular, ¿no? Básicamente todo lo que tiene que ver con avances en materia digitales, teletrabajo, telemedicina, teleeducación, es lo más obvio, pero también vamos a ver en esta conversación que hay otro tipo de cambios que van más allá, digamos, de este próximo adyacente, de estas aceleraciones de cosas que ya veníamos viendo y que tienen que ver con la complejidad de lo que estamos viviendo en el sentido matemático del término, ¿no? Sistemas complejos, ustedes como médicos y como gente del área de las ciencias de la vida saben muy bien lo que significa la complejidad. En inteligencia artificial son increíbles los avances. Yo escribo básicamente una nota por mes, más o menos, porque hay una agenda trepidante en este tema. A mediados del año pasado, a mediados de 2020,
hubo un anuncio súper importante en esta agenda de inteligencia artificial que tiene que ver con el lanzamiento del GPT-3, que es un sistema de lenguaje natural 150 veces más poderoso que el anterior que teníamos, que era el GPT-2, que permite, por ejemplo, yo les cuento nada más lo que pasa en periodismo. En periodismo, hasta hace unos meses, la inteligencia artificial permitía hacer notas de finanzas, de deportes, digamos, crónicas con pocos parámetros. Ya lo que permite el GPT-3 es hacer escritura creativa, permite hacer una nota de tapa. Por ejemplo, esta nota de tapa del Guardian, del diario inglés, fue casi completamente escrita por inteligencia artificial, solamente la tocaron un poquito los editores. Yo en el mes de diciembre escribí una nota para la cual entrevisté a un programador que se llama Colin Megill, que vive en Seattle, en Estados Unidos, que tiene 35 años y tuvo una historia increíble con GPT-3. Él me contó, lo contó en Twitter y yo después lo contacté y lo pude entrevistar. Cuando tenía 2 años, Colin Megill se cayó, estaba UPA de la tía. La tía tuvo un accidente y lo dejó caer y tuvo como consecuencia de esa caída una lesión en el hombro que los médicos no sabían decirle bien qué era y estuvo durante varios años recorriendo médicos, recorriendo traumatólogos, recorriendo todo tipo de terapeutas. Los padres lo llevaban a todos lados con mucho dolor, no solamente dolor físico, me contaba él, sino un dolor psicológico, ¿no? Porque no podía hacer deporte en el colegio, todo le dolía un montón. Ponerse un saco le dolía mucho, taparse a la noche en la cama hacía que se despertara por el dolor, etc. Hace unos 6 meses aproximadamente fue a ver en una de sus infinitas iteraciones para resolver su dolor a unos médicos de un equipo de fútbol americano de Estados Unidos que le dijeron que por qué no probaba con determinado tipo de radiografía, que ellos pensaban que podían tener una respuesta a su dolor, y efectivamente era eso, era con una cirugía muy simple, laparoscópica, que duró 40 minutos, se le fue el dolor hace 6 meses, pero la historia no termina ahí. Él, como es programador, en el mes de diciembre se le ocurrió describir en GPT-3 en un párrafo la dolencia que tenía, sin ninguna particularidad, digamos, escrita muy simplemente, y en menos de un minuto GPT-3 rastrilló toda la información que hay en Internet sobre ese tema y llegó con el mismo diagnóstico que le habían dado los médicos hace 6 meses, o sea, se hubiera ahorrado 32 años de dolor si hubiera existido este sistema en el momento en el que él tuvo la lesión, ¿no? Historias de este tipo, digamos, estamos viendo en base semanal. Este es el último anuncio de DeepMind, que es la empresa que dirige Denis Hassabis, que ahora es parte del conglomerado de Google. Es esta empresa que cada tanto le gana al campeón mundial de Go, al campeón mundial de póker, digamos, siempre tiene estos anuncios. Y el último gran anuncio, que también fue a fin del año pasado, fue que DeepMind pudo solucionar un problema de la biología que tenía 50 años, y esta iniciativa se llama AlphaFold, pero para que vean que, y entrar un poquito en ritmo con el mundo de las ciencias de la vida y de la biotecnología y de la salud. De alguna manera, así como Marc Andreessen, que es este inversor que estamos viendo ahora, en el año 2011, en una entrevista con el Wall Street Journal, él dijo una famosa frase, ¿no? que el software se está comiendo el mundo, fue el título de su entrevista, que fue premonitorio, porque de alguna manera en ese momento las empresas más grandes del mundo eran empresas de energía, eran bancos, etcétera, y hoy, 10 años después, las empresas más grandes del mundo, digamos, son empresas de tecnología. La misma, digamos, casa de inversión, Andreessen Horowitz, que fundó Marc Andreessen, hoy por hoy está diciendo que bio is eating the world, ¿no? O sea, las ciencias de la vida se están comiendo el mundo. De alguna manera, las ciencias de la vida tuvieron su infancia y su adolescencia en la primera década de este siglo, en la segunda, y están entrando en la adultez en esta década del 2020-2030, en la cual, digamos, los futurólogos más inteligentes y más interesantes del mundo hoy están diciendo que va a ser el principal vector de cambio de la década que está empezando, ¿no? Por supuesto que esto no está separado de la computación, no es que el software deje de comerse el mundo, tenemos biología sintética, tenemos computación y poder computacional por todos lados, pero esto va más allá de la biología computacional, ¿no? Y por supuesto, el COVID puso en un lugar protagónico a este vector, ¿no? O sea, hasta principios del año pasado, el gran vector, el gran tema en la agenda de cambio y transformación era el cambio climático. Bueno, ya a partir de marzo del año pasado, con la extensión del COVID, puso, digamos, al tema de ciencias de la vida en un primer lugar protagónico, ¿no? Y como les decía antes,
además de aceleraciones, ¿no? En el mundo de inteligencia artificial, en el mundo digital en general, estamos en un mundo en el cual los sistemas complejos, que siempre fueron algo muy importante, hoy todavía lo son mucho más, ¿no? Los sistemas complejos, como les decía antes, en el modo físico-matemático, de nodos conectados por vinculaciones entre ellos. Los sistemas complejos se empezaron a estudiar en matemática en la década del 60, luego saltaron a la biología, en la década del 80 entraron en las ciencias sociales, ¿no? Básicamente nos hablan de carambolas a varias bandas, ¿no? De cambios que tienen que ver con cuestiones que no se pueden predecir y que tienen que ver también con esta hidra o este monstruo de varias cabezas, que es la crisis del COVID que tenemos hoy en día, ¿no? Que tiene una cabeza biológica, una cabeza médica, pero también tiene una cabeza social, tiene una cabeza de salud mental, tiene una cabeza política, etc., ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de problemáticas, ¿no? de hipercomplejidad, necesitamos atacarlas con equipos más que nunca multidisciplinarios, ¿no? Esto que también por ahí parece un lugar común, hoy es una cuestión de vida o muerte. Realmente no podemos imaginar soluciones para los problemas que tenemos hoy con un solo cerebro no alcanza, digamos, hacen falta muchas disciplinas, ¿no? O sea, por eso es más importante que nunca la multidisciplinariedad. Hay un periodista, un presentador argentino que tiene esta famosa frase, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y de alguna manera es una frase que describe muy bien lo que está pasando hoy en día, ¿no? Donde vemos que uno no puede arreglar una parte del sistema para solucionar todo el sistema. Uno de alguna manera tiene que aprender a bailar con el sistema, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de la complejidad que habla de aprender a bailar, porque cuando uno toca una partecita del sistema, y esto ustedes lo saben bien como médicos, ¿no? Cuando uno toca una parte del cuerpo humano, está afectando absolutamente a todo, en este caso al cuerpo humano, a todo el sistema, ¿no? Y provoca exponencialidades, provoca tipping points, provoca efectos de cascada, ¿no? En este mundo exponencial, todo ocurre lento pero cuando ocurre, ocurre muy rápido, ¿no? Esa es una frase que citaba mucho un economista, se llama Rudyard Dornbusch, pero que uno la ve en un montón de lugares. Por ejemplo, una de las primeras novelas de Ernest Hemingway describe un personaje que se derrumba primero gradualmente y luego de manera abrupta, ¿no? Y esto ocurre en un montón de fenómenos que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que el primer billion en inglés, o sea, los primeros 1.000 millones de dosis de vacunas, se terminaron de fabricar en el 17 de agosto pasado, y los segundos 1.000 millones se van a hacer en un mes y 15 días más, ¿no? Y los terceros 1.000 millones se van a hacer en un tiempo mucho más corto, ¿no? Entonces, vemos en el mundo de las vacunas, por ejemplo, que tuvo un crecimiento increíble en el último año, ¿no? Que se han hecho vacunas 10 veces más rápido de lo que se solían hacer. Vemos que cómo estos fenómenos, digamos, primero ocurren de a poco y luego corren muy rápido. Y cuando esto pasa, una regla que es interesante tener en cuenta es una regla que siempre menciona Bill Gates, ¿no? Que es también una persona muy influyente en el campo de las ciencias de la vida y la biotecnología, ¿no? Que en general, cuando tenemos exponencialidades, tendemos a sobreestimar el cambio a corto plazo y a subestimarlo a mediano y largo plazo, ¿no? Él habla de 10 años. Pero fíjense que seguramente nosotros vamos a estar haciendo algo muy parecido de aquí a 6 meses, a un año, muy parecido a lo que estamos haciendo hoy, pero es muy probable, les diría yo al 99,9% de certeza, que dentro de 10 años vamos a estar haciendo algo muy distinto a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con esta dinámica de la complejidad. Esto lo pueden comprobar si van para atrás, ¿no? Si van para atrás, probablemente hace un año, bueno, ustedes son médicos, por ahí con el COVID les cambió mucho este último año, pero eso no suele pasar en todas las profesiones, pero sí están haciendo seguramente algo muy distinto a lo que estaban haciendo 10 años atrás, ¿no? Esto es gracioso, hace poco lo puse en Google, hay un uso sin precedentes de la palabra sin precedentes, ¿no? Uno pone unprecedented en Google Trends y salta, ¿no? En los últimos meses la palabra sin precedentes, ¿no? En el mundo de la educación, yo les contaba hace un ratito, tengo 3 hijos y cuando uno habla con especialistas en sistemas complejos y dice, bueno, ¿qué hacemos con los chicos en este mundo de tanta complejidad? Una frase que me dijeron hace poco que me gusta mucho es que los chicos tienen que aprender a perderse en el bosque, ¿no? Y esto en algunos países de Europa Central es literal. Hay toda una tradición en Holanda, en Bélgica, de que a los 10, 11 años los chicos los dejan en un bosque para que
solos encuentren la casilla a la que tienen que ir. Esto obviamente se puede hacer en Europa, digamos, en América Latina es más difícil, pero es interesante, digamos, cómo educar a los hijos de uno para este momento de tanta incertidumbre, ¿no? La suerte, al final del día, es una función de dos variables, ¿no? O sea, por un lado el azar, pero por otro lado la interacción de nosotros con el azar, ¿no? Y al azar, por definición, no lo podemos pronosticar, porque es el azar, pero hay una parte de la ecuación que sí podemos controlar, que es nuestra interacción con el azar, ¿no? Si nosotros todo el tiempo, digamos, vamos al trabajo con el mismo medio de transporte, no hablamos con otra gente, no estamos en redes sociales, no vamos a eventos, no vamos a jornadas como las que estamos compartiendo hoy, bueno, es difícil que podamos tener suerte, entre comillas, ¿no? O sea, es difícil que podamos tener un cisne negro positivo. En cambio, si todo el tiempo estamos haciendo cosas distintas, y estamos iterando, y estamos con nuevos proyectos, bueno, esa interacción con el azar toma otra velocidad y uno tiene como más chances de tener suerte, entre comillas, ¿no? En el mundo de los contenidos, que es en el cual yo trabajo, hay una infinidad de ejemplos divertidos para contar, y esto se cuenta mucho en libros de física de la complejidad. Por ejemplo, Brad Pitt fue a 86 audiciones antes de que lo tomaran para su primer trabajo en un spot publicitario, ¿no? 86 personas le dijeron que no a Brad Pitt, ¿no? Y es Brad Pitt. John Grisham, que es la persona que ven al lado, es el autor más vendido de la historia, es un autor que vendió más libros que la Biblia, y él fue a 27 editoriales, perdón, sí, a 27. 26 le dijeron que no. La número 27 le compró el libro, firmó el contrato con su libro, y su primer libro vendió millones de ejemplares, ¿no? Yo les pregunto a ustedes cuántos no soportarían. Yo diría 3 o 4, ¿no? De una editorial, y después me dedico a otra cosa. En el caso de ser actor, también algunos, y me dedico a otra cosa. Esta gente persistió, iteró, y tuvo, entre comillas, suerte, ¿no? De lo que se trata en este nuevo mundo es de tener herramientas para nadar en la profundidad de lo que no sabemos. Hay muchas formas de definir el conocimiento. A mí me gusta mucho esta que tiene que ver con 4 cuadrantes. O sea, hay cosas, lo más obvio, hay cosas que sabemos. En el segundo cuadrante, arriba a la derecha, podemos ver lo que sabemos que no sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que existe la física cuántica, pero no sé exactamente lo que es la física cuántica. Luego están las cosas que no sabemos, que vendría a ser lo intuitivo, ¿no? Sabemos andar en bicicleta, pero si nos piden que expliquemos cómo andamos en bicicleta, va a ser difícil que lo expliquemos. Y por lejos el cuadrante más interesante, y que es el 99,9% del conocimiento, es el de lo que no sabemos, ¿no? Y me parece que hoy más que nunca, en este mundo que estamos describiendo, es muy importante, digamos, tener estrategias personales para meternos en esa parte del cuadrante, ¿no? Y también cuando hablamos de innovación es muy importante tener en cuenta que no todo es tecnología, ¿no? En general, cuando pensamos en innovación, en futuro, etcétera, tendemos automáticamente a pensar en inteligencia artificial, en biotecnología, etcétera, y la realidad es que hoy por hoy estamos viendo avances en otras áreas que no tienen que ver con la tecnología y que son tan disruptivos y tan exponenciales en su tasa de cambio como la tecnología, ¿no? Esto se ve muy claramente en algunas películas. Yo no sé si vieron Volver al Futuro 3, por ejemplo, Volver al Futuro 2, en la cual Marty McFly viaja 30 años y los 30 años se cumplieron en el año 2016, ¿no? Yo me acuerdo que estaba dando una charla en el coloquio de IDEA en Argentina, y a la tarde llegaba Marty McFly, creo que fue un día de octubre, pero lo interesante es ver cómo se imaginó el director, Robert Zemeckis, ese futuro, y básicamente, bueno, había autos voladores, había el hoverboard, ¿no? La patineta, había zapatillas que se ataban solas, pero en ese mundo no había gente del mismo sexo, por ejemplo, caminando por la calle, como vemos hoy, ¿no? O en 2001, Odisea del Espacio, que se filmó en el año 69, la filmó Stanley Kubrick, no hay mujeres en la película. O sea, las mujeres son azafatas o secretarias o asistentes, pero Kubrick no ve la revolución de género de la década del 70. Y, por ejemplo, está todo el mundo adentro de las naves espaciales, que era el 2001 supuestamente, están todos fumando, ¿no? En los libros de Asimov también está todo el mundo fumando. En general, los cambios sociales son mucho más difíciles de prever que los tecnológicos. Y esto tiene que ver porque generalmente los cambios culturales y sociales son nuestro adentro,
y los cambios tecnológicos son un poco el afuera, ¿no? Pero si uno ve lo que está pasando hoy con la agenda de género, con la agenda de cuidado medioambiental, con la agenda de nuestra relación con el trabajo, con la agenda de hábitos saludables, uno ve cambios tan exponenciales como en inteligencia artificial, como en computación cuántica, como en biotecnología, ¿no? Y en general, cuando hablamos de cambio, hacemos demasiado énfasis en la tecnología y poco en lo otro, ¿no? Para mí hay varios huracanes de cambio hoy que tienen que ver con la tecnología por un lado, pero por supuesto también el cambio climático, la demografía, ¿no? Mi último libro se llama Revolución Senior, lo saqué ya hace 2 años contando los increíbles cambios que se vienen y que ustedes como médicos seguramente están muy al tanto, ¿no? Con una pirámide demográfica como nunca tuvimos en la historia de la humanidad. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con cambio político y ni que hablar con el riesgo biológico, ¿no? Que fue esta avenida de cambio que tal vez algunos subestimaban y que fue tan protagónica en el último año. Yo creo que la tecnología y la ciencia están avanzando más de lo que nosotros podemos procesar, ¿no? O sea, de alguna manera, la limitación que hoy tiene la tasa de cambio real no está tanto por los avances que hay, que van mucho más adelante que nosotros, sino por la capacidad de la sociedad de validar estos cambios, de regularlos, de contar las historias inherentes a estos cambios, y entonces se produce una especie de brecha entre nuestra capacidad de procesar y de pensar este futuro y donde realmente estamos yendo, ¿no? Y en esa brecha hay muchos efectos de statu quo. Yo soy economista y he escrito un par de libros sobre economía del comportamiento ya en la década pasada. La economía del comportamiento tiene más de 200 errores, digamos, que estudia, pero hay uno muy importante que tiene que ver con toda una familia de errores habituales que tienen que ver con el statu quo, ¿no? Con esta tendencia nuestra a volver a hacer siempre lo mismo, ¿no? Esta versión al cambio. Hay un árbitro de fútbol en la Argentina que se llama Francisco La Molina, que bueno, ya se jubiló y era muy famoso porque decían siga, siga, porque él nunca cobraba nada, y cuando un jugador mataba a otro en el área penal decía que siga. Y hay un sesgo en la economía del comportamiento que me gustaría mencionárselos, que se llama el sesgo de omisión, que tiene que ver con esta simetría en cómo tratamos las decisiones que tomamos vis a vis las decisiones que no tomamos, ¿no? En general, en una organización, me imagino que en el mundo médico pasa algo similar, se castiga a una persona que toma una decisión que tiene una mala consecuencia, pero no se castiga a una persona que no toma una decisión con una mala consecuencia, ¿no? Y las consecuencias de las no decisiones pueden ser tan buenas o tan malas, o tan grandes o tan chicas como las decisiones. Entonces, hubo unos economistas del área de comportamiento que lo que hicieron fue ver qué pasaba con los árbitros de fútbol cuando tenían una duda en el área penal, y en general tienden a no cobrar penal. Esto obviamente es antes del VAR, pero se demostró empíricamente, digamos, cómo este efecto Pancho de la Molina o como este sesgo de omisión tiene tanto costo. Por supuesto que la ansiedad en este mundo COVID, digamos, en el cual han aumentado, digamos, tanto los casos de deterioro de salud mental y estamos todos más ansiosos y con más incertidumbre, también tiene un efecto muy negativo en procesos de cambio y procesos de innovación y procesos de creatividad en general, porque lo que tendemos a hacer cuando estamos muy ansiosos es que la primera idea que surge la agarramos y pasamos al siguiente tema, y las ideas en general necesitan un tiempo de maduración, ¿no? En general, la creatividad es básicamente unir puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad, ¿no? Con un valor agregado en originalidad. Fíjense en este slide, los puntos del primer cuadro son los mismos a los puntos del segundo y a los puntos del tercero, pero depende de cómo nosotros unimos esos puntos, tenemos un resultado creativo distinto, ¿no? El gato del final estaba por la creatividad en la cual nosotros unimos esos puntos. Y hoy por hoy estamos viendo muchas tecnologías que básicamente aumentan la cantidad de puntos y la posibilidad que tenemos nosotros de conectar esos puntos, ¿no? Empezando, por supuesto, por Internet, pero inteligencia artificial, lo que mencionamos de GPT-3 y un montón de tecnologías más, digamos, lo que hacen hoy es dar una nueva era de creatividad aumentada, ¿no? Porque cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede acceder a infinita información y puede conectar infinitos puntos, y hay nuevas herramientas también para conectar esos puntos. Entonces, yo lo que estoy viendo como periodista hoy, especializado en temas de cambio, es que las ideas están surgiendo como hongos, como nunca pasó, porque además
la pandemia es una gran limitación, ¿no? que nos obliga a imaginarnos muy rápido una vacuna, etc. Y en procesos creativos, digamos, en general, se trabaja mucho con tener una limitación, ¿no? Con un constraint en inglés, es algo muy habitual. Ustedes cuando van a un workshop de creatividad, por ejemplo, es muy común que lo primero que se diga es, bueno, ¿cómo podemos solucionar este tema solamente con tecnología del siglo pasado o solamente con, no sé, estos elementos que tenemos en esta habitación, como ocurría en la famosa película, en la película del espacio? Pero las limitaciones son como un campo muy fértil para el surgimiento de ideas, ¿no? Entonces, hoy vemos que las ideas realmente están surgiendo como hongos. Uno cuando se imagina el futuro, y acá ya empiezo a redondear un poco la charla, porque me gustaría mucho conversar con ustedes y tomar algunas preguntas del auditorio, puede pensar en una tensión entre utopía y distopía, ¿no? En general, cuando uno habla de futuro puede hablar de continuidad, puede hablar de un futuro en el cual nos vamos a adecuar a ciertos límites, puede hablar, si uno es muy negativo, digamos, de una distopía, de un colapso o de una transformación, ¿no? A mí me resulta muy interesante un término, una palabra de un filósofo estadounidense que él habla de la ambitopía, ¿no? Que es una especie de camino intermedio entre la distopía y la utopía. Básicamente, ¿qué dice la ambitopía? Que obviamente no tenemos que ser naif e ingenuos, porque realmente estamos viviendo un momento que es muy difícil en un montón de dimensiones, pero vamos a tener señales de alerta que nos van a permitir a tiempo mover el timón del barco y no llegar, digamos, a un colapso, como uno podría imaginarse en un lugar, en un escenario distópico. Marguerite Yourcenar, que es una escritora francesa, tiene un concepto muy interesante. Ella dice que los optimistas y los pesimistas, al final del día, nos encontramos en el mismo lugar, que es la realidad, ¿no? De acá, no sé, a septiembre de este año, a diciembre, al momento que ustedes quieran, los que somos optimistas y los que son pesimistas, los que somos pesimistas a veces, nos vamos a ver en ese mismo lugar. Entonces, en el camino, los optimistas la pasamos un poco mejor, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un argumento muy importante y muy interesante para mantener el optimismo, como les decía antes, sin ser ingenuos, ¿no? Viktor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto, que escribió muchos libros, pero hay un libro maravilloso que es El hombre en busca del sentido. Seguramente muchos de ustedes lo leyeron. Yo ahora, en pandemia, una de las cosas que hice en casa fue ordenar las bibliotecas y, bueno, encargar nuevas bibliotecas y acomodar los libros con mis hijos y con mi mujer. Y me reencontré con este libro que había leído hace mucho y vi que tiene muchas enseñanzas para este momento, pero hay una que les quiero mencionar, y ya con esto voy cerrando la charla para iniciar la conversación con ustedes. Frankl cuenta que cuando él, en la última etapa de su experiencia terrible en Auschwitz, él se dio cuenta de que la gente que sobrevivía no era ni la gente que tenía expectativas muy optimistas, porque esa gente se frustraba todo el tiempo, o sea, pensaba que la semana que viene los rescataban los aliados y los liberaban, y eso no ocurría, entonces se frustraban y se terminaban muriendo. Ni tampoco las personas muy pesimistas, ¿no? Los muy pesimistas se deprimían y esa gente tampoco sobrevivió. Los que sobrevivieron a Auschwitz y a muchos campos de concentración y al horror de lo que fue el Holocausto, fueron las personas que pudieron de alguna manera mantener expectativas intermedias, ¿no? O sea, mantener ese equilibrio de expectativas intermedias. A mí me parece que esto digamos, como enseñanza es muy interesante para el mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, ir por ese camino intermedio entre la distopía y la utopía ingenua. Podría hablarles horas de estos temas porque me encantan y escribo y me la paso, digamos, conversando sobre y siguiendo esta agenda de cerca. Hay una frase muy linda de Richard Feynman, el premio Nobel de Física, que él dice que siempre con una charla, con un artículo, etcétera, es interesante tener la cabeza abierta, ¿no? Es interesante abrir las cabezas, pero no tanto como para que se caiga el cerebro, ¿no? O sea, espero en este ratito que tuvimos haber transitado ese camino intermedio, ¿no? De apertura mental de alguna manera, pero no tanto como para que se caiga el cerebro, como decía el chiste de Feynman. Muchísimas gracias. Ahora empezamos la conversación y como les dije al principio, los que quieran escribirme a Twitter o al mail, lo pueden hacer, y como decía Iván también, estamos con la gente de Megalabs programando un taller o una serie de talleres que tienen que ver con profundizar o hacer doble clic o hacer zoom in
en estos temas que estuvimos viendo, en creatividad, en complejidad, en storytelling, en los temas que sean más interesantes para el auditorio. Iván, si te parece, podemos ya arrancar con las preguntas. Por supuesto que sí, Sebastián. Quiero aprovechar para decirte que me fascina todo lo que has dicho. Realmente creo que es una conclusión para nuestra primera jornada. De lujo, un honor contar contigo hoy. Y como te imaginarás, y muy astutamente tú lo has preparado así, porque hay muchísimas preguntas. Realmente yo te vengo escuchando muy atentamente. Estoy además particular y personalmente sorprendido porque casualmente me encuentras a mitad de camino del libro de Manríquez, Nuestra parte de noche, que es impresionante cómo escribe esa mujer. Y todo lo que has dicho tú realmente abre, es increíble porque hemos tenido eminencias hoy aquí con nosotros que nos han expuesto temas muy interesantes, con grandes avances en la ciencia y en la tecnología con respecto a la medicina, pero tu enfoque es una especie de cierre perfecto para esto. Así que voy a empezar con varias de las preguntas que han aparecido ahí en el chat, si te parece, y bueno, con el tiempo que nos queda iremos abordando lo que podamos, ¿sí? Genial, Iván. Gracias por el comentario y si te parece ya arrancamos con la conversación. Vamos con la primera entonces. La primera dice así: ¿qué rol propone en la década de la ciencia para los medios tradicionales de comunicación? ¿Considera que el sesgo editorial es compatible con la ciencia basada en la evidencia? Es genial, la verdad, que esa pregunta, que me toca muy de cerca, porque yo estudié economía, pero trabajo de periodista desde muy chico, antes de los 20 años. Y sabes, Iván, que yo desde que trabajo, ahora tengo 47, así que ya hace 20 y pico de años que estoy en medios, siempre se dice que el periodismo termina el año que viene. Desde que yo soy chico, siempre está ese vaticinio que nunca se cumplió, ¿no? O sea, siempre estamos, pero de alguna manera nos da a los periodistas cierta gimnasia, porque estamos en un sector que está siendo disrumpido básicamente desde que nosotros empezamos nuestras carreras, ¿no? O sea, entonces tenemos ciertas gimnasias, si querés, de flexibilidad. Yo estoy algo preocupado por esta grieta a la cual hacía mención la pregunta, ¿no? Y esta dinámica de redes sociales, sobre todo, que profundiza mucho el sesgo de confirmación que también estaba mencionado en la pregunta, ¿no? O sea, estas burbujas en las cuales vivimos, en las cuales todos escuchamos a la gente que piensa como nosotros y muy poco a los otros. Y me parece que, digo, si tengo que responder o darte alguna lección para esto, ¿vieron el slide que puso de las 4 cuadrantes en los cuales se puede, claro, dividir el conocimiento, ¿no? Y lo interesante que es tratar de llegar a ese lugar de lo que no sabemos que no sabemos. Me parece que ahí hay que tener cierta disciplina para escuchar a la gente que no opina como nosotros. Yo tengo la disciplina, por ejemplo, de Twitter, que es donde estoy más, de seguir a personas que no opino para nada como ellos, y también de seguir a gente que escribe de cosas rarísimas, ¿no? O sea, como te decía, de física cuántica, de música, de cosas que yo por ahí no sé tanto, porque me parece que hay que mantener esa gimnasia, digamos, de estar en lugares que uno no conoce. Como periodista, vos sos periodista, Iván, me imagino también, tenemos un poco de todo. Sí, tengo formación como locutor integral de radio y televisión y entonces, sí, claro, tengo una formación en el análisis de la información y cómo presentarla. Perfecto. Pero no soy investigador como tú. Perfecto. No, porque lo que te voy a contar es que estamos en un lugar de privilegio hoy para ver lo que está pasando en materia de cambio, porque cuando todo cambia tan rápido, el periodismo tiene la capacidad, digamos, de ver, en general mis charlas son siempre distintas porque tomo lo último que escribí la semana pasada y hay otras instancias, por ejemplo, la academia o otras instancias son un poco más pesadas en tiempos, ¿no? Y más lentas, y hoy no llegan a agarrar, digamos, esa rapidez de lo que está sucediendo, ¿no? Yo trabajo por ejemplo, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para universidades, etcétera, y ahí, digamos, los tiempos de escritura de un paper, etcétera, duran varios meses y cuando sale publicado ya es medio viejo, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy el periodismo nos permite estar en ese lugar de mucho privilegio para entender esa cresta de ola de lo que está sucediendo. El famoso está chequeado, ¿no? Es interesante cómo todo va muy rápido. Inclusive yo ahora, antes de seguir con las preguntas del chat y un poco a raíz de todo esto que estamos conversando, tengo una pregunta personal que me interesa muchísimo tu respuesta, porque como muchos de los aquí presentes hoy, hubo una noticia justamente que estuvo presente en muchos medios y es que la NASA va a develar, abrir un poco los archivos
de todo lo que es los objetos voladores no identificados y demás. Entonces, esto es inminente porque es en el mes de junio, con lo cual mi pregunta para ti es, ¿tú consideras, más allá de si, otra vez, ¿no? Porque aquí tenemos un poco, se va a abrir este mismo debate de qué es cierto y qué no, pero el mero hecho de que una institución como la NASA abra sus archivos y que esto esté fundamentado y, digamos, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿piensas que esto puede llegar también a implicar en cambios en la comunicación, en el periodismo y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo? Mira, Iván, parece que te hubiera dicho que me hagas esta pregunta, pero no vamos a aclarar que no me lo dijiste, porque sabes que estoy yendo ahora en septiembre a la NASA, a Cabo Cañaveral, a dar un workshop de innovación. Es el primer workshop que hay para ejecutivos que hace la NASA, y yo voy a dar la parte de innovación. Hay un simulacro de viaje a Marte, hay, bueno, una experiencia increíble, con lo cual estoy leyendo absolutamente todo ya desde hace un año de agenda espacial y estoy súper entusiasmado. Me imagino que si vos me hiciste esta pregunta, debe ser medio nerd de los temas espaciales, pero yo lo soy desde siempre, y realmente, cuando me puse a leer, realmente lo que está pasando este año solamente en Estados Unidos hay más de 60 despegues, vas a tener un despegue por semana. Eso no pasó nunca en la historia. Hay misiones, ya las que vimos a Marte en el mes de febrero, pero también hay a Venus. El programa Artemis se lanza para llegar a la Luna nuevamente con una misión tripulada, esperemos que en el año 2024. Hay una misión para desviar asteroides. Es impresionante lo que está pasando en materia espacial. Y eso no es trivial para lo que suceda después en la Tierra, porque de alguna manera lo que fue el programa Apolo en la década del 60 y 70 fue lo que luego disparó la revolución digital en los años 80. Fue una consecuencia directa de la exploración espacial, con lo cual las consecuencias que hay de aceleración en la carrera espacial tienen externalidades muy directas y muy grandes, sobre todo sobre la medicina. El otro día estaba viendo, por ejemplo, me invitaron a un seminario de astropatología que estaban, ¿cómo se llama?, aplicando algoritmos para descubrir cuerpos celestes en el espacio a células cancerosas, ¿no? Para que veas cómo hay una relación directa entre lo que vos me estás preguntando y el interés médico que estamos viendo. Vamos a ver en el segundo semestre muchísimos documentales y muchísimas notas que tienen que ver con esta apertura que vos mencionabas, que se va a dar, creo que la semana que viene o la otra, ¿no? Y yo también estoy muy, muy excitado con lo que puede pasar. El otro día, justo, y cierro la respuesta con esto, escribí una nota con temas del espacio, y un astrónomo me dijo un chiste muy bueno, que me dice que él cree que hay vida inteligente allá afuera, y que la mejor prueba de que hay vida inteligente es que nunca vinieron a la Tierra. O sea, eso. No había escuchado. Pero bueno, yo creo que por un tema probabilístico, digamos, en algún exoplaneta, no sé si a la par del desarrollo que tenemos nosotros, probablemente mucho más inteligentes o mucho menos inteligentes, pero seguramente algún tipo de vida. Y esto ya te lo dice la NASA directamente, la NASA, que siempre fue muy cauta con el tema y nunca opinaba de eso. Los últimos meses ya tenés a autoridades de la NASA diciendo que ellos creen que hay algún tipo de vida en algún exoplaneta. Bueno, nunca mejor dicho, como tú dijiste hace un rato, sin precedentes, ¿verdad? Totalmente. Se va a multiplicar aún más. Totalmente. Paso a la próxima pregunta. Ahora sí vuelvo a retomar las preguntas del chat porque muchos de los presentes tienen varias preguntas para hacer, así que vamos con la segunda. Aquí dice, usted escribió el libro Revolución Senior. Si es así, ¿podría resumir el concepto? Sí, yo estaba haciendo un libro de innovación y yo tengo contrato con Sudamericana, que es Random House Mondadori, y hace 2 años empecé a tuitear temas que tienen que ver con agenda. Yo cumplía justo 45, ahora tengo 47, y me agarró como algo por escribir por ese lado, y hice un libro que se llama Revolución Senior. La bajada es innovación y creatividad para la segunda mitad de la vida. Y tiene que ver con este increíble cambio demográfico que estamos viendo, con una pirámide poblacional como nunca hubo en la historia, ¿no? O sea, con una franja de personas de más de 60 años que hoy están creciendo más en todo el mundo, menos en África, que las franjas de chicos. Esto nunca había pasado. O sea, tenemos por primera vez una pirámide poblacional que va a ser rectangular y no la forma campanada que hubo siempre. Tenemos países como Japón, en el cual ya 1/3 de la población tiene más de 60 años. De aquí a 15 años va a haber 50 países en ese estado, incluyendo casi todos los países de América Latina. Y esto es algo que nunca había ocurrido y que, digamos, que cambia absolutamente todas las reglas de juego
de la economía. O sea, aquí lo revolucionario no es tanto, a los periodistas en general, que voy un poco a lo que fue la primera pregunta, ¿no? Del chequeado, del sesgo. Nos gusta mucho hacer estos títulos de la persona que va a vivir 800 años ya nació, ¿no? O sea, es como un título muy, muy choqueante. Yo creo que eso estamos todavía muy lejos de eso, porque justamente la muerte es un sistema complejo y nada, no es algo tan fácil de resolver. O sea, nos falta todavía bastante para superar el récord de, creo que 123 años es el récord ahora de longevidad. Pero sí, lo disruptivo es que estamos ya muy cerca o estamos encima de tener masivamente personas de 60, 70 años con capacidad cognitiva y física de una persona de 40, 50, ¿no? O sea, de eso no estamos para nada lejos y eso, digamos, cambia absolutamente todo, cambia las reglas del mercado laboral, cambia los sistemas fiscales, cambia los sistemas jubilatorios, cambia las reglas de la economía, de la salud, ¿no? O sea, yo creo que vamos a un mundo en el cual, y esto tiene que ver también con la década de las ciencias de la vida, hoy hay mucha gente que se sorprende de que en Estados Unidos el 17-18% del PBI es salud y creen que es mucho. Yo creo que vamos a un mundo en el cual un tercio del PBI fácil se va a ir en temas de salud, porque la complejidad cada vez mayor insume un gasto cada vez mayor, y también porque nosotros lo vamos a demandar, ¿no? O sea, todo lo que es agenda del futuro del bienestar está explotando como nunca. El otro día estuve hablando con personas de un fondo de inversión y están apuntando todos los cañones a lo que es el WellTech, ¿no? La tecnología para el wellness, para el bienestar, el AgeTech, ¿no? Que es la tecnología para etaria, y también el SexTech. El sexo también forma parte de esta nueva agenda de bienestar, y ni que hablar cuando combinás todo, ¿no? Cuando combinás sexo con temas etarios y con wellness, eso realmente está explotando. Así que creo que ya el libro ya tiene 2 años, me parece que ya es viejo, porque tendría que ser uno nuevo, por la cantidad de cosas que están pasando luego de esa experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Tú y yo podemos confirmar que entonces que nuestros casi 50, en tu caso los 50 míos, son the new 40s, los nuevos 40, ¿verdad? Sí, no sé si los nuevos 40, son unos 50 completamente distintos a lo que fueron en cualquier otro momento de la humanidad, ¿no? Y acá, nada, es súper interesante. El domingo, mi última nota la hice con el libro nuevo que sacó la semana pasada Kahneman, que es el Premio Nobel de Economía, el padre de la economía del comportamiento. Acaba de sacar un libro que es probablemente el mejor libro de no ficción del año, y tiene 87 años, Kahneman, ¿no? Clint Eastwood cumplió 91 el otro día. Clint Eastwood hizo sus 18 mejores películas, según él, después de los 70 años. Después de los 70 filmó 18 películas, y fueron las mejores, y películas que ganaron el Oscar, y que son un policial, un western, un musical. Bueno, nada, te puedo contar millones de casos, ¿no? Magnífico. Paso a la próxima pregunta, Sebastián. Dale. Científicos y empresarios han advertido sobre los peligros del desarrollo de inteligencia artificial no controlada. ¿Debe haber algún control de desarrollo de inteligencia artificial? ¿Es un tema ético o político? ¿Es posible evitar que las grandes corporaciones se desarrollen en este sentido? Está buenísima la pregunta. Es un tema ético, es un tema político, es un tema, digamos, que cubre todas las dimensiones. Hace un ratito cuando conté, por poner uno de los ejemplos que estamos viendo hoy, la historia del GPT-3, este sistema de lenguaje natural que es tan revolucionario, eso surgió de una organización que se llama OpenAI, se llama Inteligencia Artificial Abierta, en la cual están Elon Musk, están varias de las principales popes de la tecnología de Silicon Valley hoy en día, y que justamente, digamos, tiene como norte cuidar la parte ética de este fenómeno, ¿no? Pero yo creo que también en inteligencia artificial existe, como en otras áreas de tecnología, estos agujeros negros de atención que se llaman, así como recién hablamos del tema de la longevidad, que la mayoría de las notas son cuándo vamos a ser inmortales o cuándo vamos a vivir 1000 años, y por ahí perdemos de vista el cambio increíble que es que va a haber mucha gente de 70, 80, 90 viviendo muy bien, como nunca se vivió. Me parece que con inteligencia artificial también se pone muchas veces el foco en lo que se llama la singularidad, que es el momento en el cual supuestamente las máquinas nos van a superar a los humanos, ¿no? Y hay mucha discusión en torno a eso, y hay gente que especula que no va a ser nunca, o que va a ser la década que viene, etc. Y para mí, digamos, lo disruptivo de la inteligencia artificial son cosas más pequeñas, más mundanas,
pero que están ocurriendo ahora, ¿no? O sea, esto que les contaba de GPT-3, que se puede escribir un artículo entero o un libro entero de manera creativa, o, por ejemplo, el auge que estamos viendo hoy, lo que se llama los medios sintéticos, ¿no? En inglés synthetic media, que hacen que nosotros, Iván, podamos ahora, con 20 segundos de la imagen nuestra, un software que está disponible por pocos dólares de suscripción por mes, ya toma nuestras caras y nuestra voz y podemos escribir lo que vamos a decir y es una imagen completamente realista. Y lo disruptivo de esto es que no es algo completamente nuevo, sino que eso ya estaba el año pasado o el anterior, pero está disponible para grandes estudios de Hollywood que podían pagar millones de dólares por esa suscripción. Lo increíble es que en estos últimos meses ese tipo, digamos, de software está disponible por 15 o 20 dólares mensuales. Yo ahora justo terminé un curso sobre el futuro de la creatividad y me suscribí a varias de estas aplicaciones para mostrarlas en el curso y también el que vamos a dar en Mega Labs, en el taller, vamos a ver varios ejemplos, pero que tienen que ver con una exponencialidad en la baja de costos que hace que estas herramientas estén disponibles para todos, ¿no? Y que si ustedes son médicos o la profesión que sean, digamos, pueden disponer de tecnologías que no estaban disponibles hace 4 meses, hace 5 meses, hace 6 meses, no el año pasado o el anterior, ¿no? O sea, el cambio lo estamos viendo en esta última etapa, ¿no? Y es interesante explorarlo porque, nada, en todo, yo como periodista, digamos, en cada nota que hago de creatividad e innovación, pruebo lo que voy haciendo y que a veces es tecnología y a veces no, y todo sirve para mejorar tu vida más allá de lo laboral, ¿no? O sea, para ganar tiempo, de estar más tiempo con tus hijos, con tu mujer, con tu familia, con tus amigos. Digamos, esta agenda de innovación y creatividad lo que tiene interesante es eso, ¿no? Que nos mejora la vida, digo, más allá de las 6, 8, 10 horas que estemos trabajando por día. Fascinante, realmente fascinante. Lo cual nos lleva a la próxima pregunta que creo que tiene un poquito que ver con esto también. Dice así, la tecnología informática acelera el cambio en todas las ciencias que invade. La biología ha sido invadida por la tecnología informática desde la secuenciación del genoma humano. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en medicina real? ¿Aún está en desarrollo o ya se ha acelerado y no somos capaces de percibir el cambio? No, digamos, ya te puedo... De hecho, todo lo que fue la exploración de las vacunas tuvo inteligencia artificial comprometida, así que es una parte muy importante de esta década de las ciencias de la vida, pero no es todo, ¿no? O sea, este año la gran disrupción en vacunas ha sido el tema del ARN mensajero, ¿no? De la vacuna Pfizer y de Moderna, que por ahí no tiene que ver exactamente con digamos, músculo computacional, pero hay otras avenidas, digamos, de avance científico en ciencias de la vida, en ciencias de materiales, etc. El otro día estaba hablando, por ejemplo, con un científico de materiales, que es un área que es poco sexy, ¿no? O sea, es un área que la gente no le da mucha atención porque no, digo, hay que hablar de polímeros, de cosas medio raras, pero realmente es un área que lo va a cambiar todo. Y él me decía, mira, hasta no hace mucho tiempo los materiales se descubrían, ahora los materiales se están inventando, ¿no? Y si vos, digamos, querés probar combinaciones de moléculas para hacer nuevos materiales de todas las combinaciones posibles, podés estar millones de años, porque hay tantas combinaciones posibles como átomos hay en el universo. Pero la inteligencia artificial lo que te permite es hacer en laboratorio, hacer a nivel de simulación computacional, muchas de esas combinaciones y decirte, bueno, ¿dónde hay agua? Y te conviene ir al laboratorio para probar. Y eso, digamos, está avanzando todo de una manera mucho más grande. Cuando les mostré el slide ese de lo que es la creatividad, que es unir puntos que nadie había unido, la inteligencia artificial en este caso ayuda a unir puntos de una manera mucho más rápida de lo que venía sucediendo. Para completar la respuesta, te diría que es una parte muy importante del avance que estamos viendo en materia de biología, lo que es todo biología sintética, pero no lo es todo, ¿no? Hay otras tecnologías, seguramente ustedes están familiarizados con lo que es CRISPR, ¿no? Que es esta tecnología revolucionaria que dio el último Nobel de biología del año pasado, ¿no? Que es esta técnica de edición genética que también está trayendo novedades increíbles en materia de salud, etcétera. Así que hay muchas áreas también de la biología que no necesariamente tienen que ver con músculo computacional y que también están avanzando un montón. Bueno, la próxima pregunta yo creo que ya la has contestado con esto que comentabas hace poco, que estuviste viendo, ya probando tú mismo estos apps, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a encarecer la medicina o la va a hacer inaccesible para las masas?
No, yo no, a ver, no creo que la haga inaccesible porque cuando el ciclo tecnológico se va acelerando tanto como está pasando ahora, lo que es que todo se abarata mucho, ¿no? Y esto también es muy interesante para nosotros en América Latina, ¿no? O sea, eh, en innovación hay un fenómeno llamado leapfrog, que es el salto de rana, que es que de repente un país pobre se puede saltar una fase tecnológica y llegar directamente con el producto más caro, ¿no? En África, por ejemplo, en países súper pobres, tenés tomógrafos, hay algunas herramientas tecnológicas de salud que por ahí son más avanzadas que las que uno encuentra en un hospital de una capital europea, porque tiene que amortizar un modelo anterior, pero llega el último, ¿no? Con los celulares pasa algo muy parecido también, ¿no? En países, en sociedades muy pobres, que llega de golpe un celular muy barato, con un smartphone, etc. Entonces yo creo que hay un abaratamiento que hace digamos, que mucha gente que hoy no puede acceder a determinado tipo de tratamientos puede acceder en el futuro. Hoy estaba leyendo algo muy interesante con todo esto que veníamos hablando de inteligencia artificial en lo que va a significar para las enfermedades raras, ¿no? O sea, estas enfermedades que no justifican el costo económico para un laboratorio de hacer una investigación, y ahora con medicina mucho más personalizada y de precisión va a ser posible, y eso me parece que redunda en algo positivo. Lo que sí creo, y esto lo estudié en su momento cuando estudié economía y está en los manuales básicos de finanzas públicas y de economía de la salud, es que digamos, la sofisticación de la medicina va a hacer que el gasto en salud sea cada vez mayor, ¿no? En términos proporcionales, yo creo que vamos a un mundo en el cual el PBI en salud, como les decía antes, va a ser 20, 25, 30% tranquilamente, pero bueno, ese es el costo que hay que pagar por un bienestar mucho mejor para toda la sociedad. Impresionante, Sebastián. Realmente estamos muy agradecidos de haberte tenido hoy con nosotros. Hay una pregunta muy práctica ahora para hacerte, y es, ¿dónde podemos ingresar para ver los cursos o conferencias que tú estás dando? Bueno, te agradezco. Por supuesto, además, perdón, pueden consultarnos por mail en conexión@megalabs.global. Pero buenísimo. Dinos tú también por dónde podemos. A ver, de manera práctica, con la gente de Megalabs tenemos pautado hacer un taller que yo les contaba que Proxy es mi marca, que son temas de futuro, pero ahí lo que voy a hacer seguramente es, con los que estén interesados, ir peloteando previamente qué temas tienen más ganas de profundizar, si es creatividad, si es storytelling, si es complejidad, si es agenda espacial, agenda de bienestar. Son varios de los temas que vengo investigando y vamos a poner eje ahí, o será una mezcla de los varios temas que a mí me gustan mucho. Esto fue una muestra de media hora, lo que hablamos ahora. Podemos hablar horas y horas, y este taller va a tener una duración de varias sesiones de 2 horas, así que ahí vamos a poder conversar y también vamos a poder ver en la práctica muchas de las aplicaciones que yo simplemente les mencioné, y que les puedo contar que yo uso y que me dan muy buen resultado, ¿no? En materia de creatividad, de productividad, etcétera. Así que ahí lo vamos a ver. Más allá de eso, en Twitter es el lugar en el que yo más chequeo, que es, ahí estoy como Seba Campanario, pero estoy en LinkedIn, en Facebook, en todos lados, así que la gente que me pide ser amiga en cualquier lado, le digo que sí, así que sin ninguna vergüenza, conéctense y nos seguimos mutuamente, y en redes sociales podemos seguir la conversación. Qué fascinante, me encantaron las preguntas que hicieron, así que me parece disfruté muchísimo esta conversación. Nosotros también, Sebastián, y te puedo asegurar que aquí tengo como 6 preguntas más, pero lamentablemente no vamos a tener más tiempo, pero es tal cual lo que tú dices, nos podríamos quedar conversando toda la noche. Por suerte nos has compartido tus vías de comunicación. Yo personalmente estaré siguiéndote y buscándote. Confieso, lamentablemente, no haber leído ninguno de tus libros. Sí había visto alguno de tus artículos, así que recomiendo, sin haberlos leído, hacerlo, y te volvemos a agradecer enormemente tu presencia hoy aquí con nosotros. Gracias, Iván. Es mejor de escritora Mariana Enríquez, así que seguí leyendo a Mariana, que es muy buena. Esa pluma, mi Dios. Y un verdadero placer conversar con vos, y me encantaron tus preguntas y tu moderación, así que felicitaciones por eso también. Lo mismo digo, Sebastián, ha sido un honor. Muchísimas gracias. Buenas noches.